Biblia, por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Busque conmigo un verso en Hechos 9:31. Hechos capítulo 9, verso 31. Ahí está la enseñanza para hoy. Hechos 9:31. Mi Biblia dice: entonces las iglesias, ya están ahí en Hechos, bueno, todos la tienen abierta, ¿no? Están aprovechando la pantalla. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y ¿qué más? Y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. El tema que Dios me ha dado para compartir con ustedes se llama el secreto de la iglesia primitiva. El secreto de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? La iglesia del primer siglo. Aquella iglesia que fundó Jesús y luego sus discípulos continuaron con ella. Pero esa iglesia tenía mucha persecución, pero tenía cosas muy especiales. Y de esas cosas especiales que quiero hablarles hoy, de esas cosas que tenía aquella iglesia que nos hace verla como un referente para nuestras vidas hoy en día. La iglesia del Señor es una sola, pero cuando la iglesia hace estas cosas que hizo aquella iglesia, le irá mejor. Será una iglesia triunfante, será una iglesia que impacte, será una iglesia que gane mucha gente, será una iglesia que sane enfermos, será una iglesia que muestre la gloria de Dios a un mundo en necesidad. Amén. Entonces, ahí hay dos cosas que hacía la iglesia del comienzo, la iglesia primitiva. ¿Cuáles serían esas dos cosas que los hacía ser tan poderosos a aquella iglesia? Hay dos cosas ahí que son las que quiero tratar con ustedes. La primera cosa, o el primer secreto de la iglesia primitiva es que eran edificados andando en el temor del Señor. ¿Qué tenía esta iglesia? Un temor reverente por Dios, un temor especial por su presencia. Imagínense que la primera parte diga que la iglesia tenía paz, pero que eran edificadas andando en el temor del Señor. Algo que no se enseña hoy en día es del temor del Señor. Pero ¿sabe qué significa el temor del Señor? ¿Quieren saber de verdad qué es el temor del Señor? El temor del Señor es una conciencia constante de que el Señor nos está mirando. Amén. Ese es el temor del Señor. O sea, la gente hacía las cosas siempre pensando: esto le agrada al Señor, Él me está viendo, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. O sea, la gente tenía en cuenta ¿a quién? A lo que el Señor decía. Se movían por lo que sabían del Señor, por lo que escuchaban de la palabra del Señor. El temor del Señor es una conciencia constante de que Él nos está mirando. ¿Cuántos saben que el Señor todo lo sabe? Amén. Con Él no nos podemos esconder. A Él no le podemos mentir. Él lo ve todo, lo sabe todo. Amén. Él lo alcanza todo. El Señor es todopoderoso. Y la iglesia del principio era muy consciente de eso. Ellos sabían que el Señor es todopoderoso y que Él lo estaba viendo todo. Así que, digamos, ¿cuántos empezarían a perder tiempo en la oficina si el jefe los está mirando? Ninguno, eso todos parecen hormiguitas. ¿Sí o no? Nadie levanta los pies en el escritorio. Nadie se echa una siesta. ¿Por qué? Porque el jefe lo está mirando. Pues el jefe de jefe nos está mirando todo el tiempo. Él lo está viendo a toda hora. ¿Sí o no? Entonces ellos vivían siempre conscientes: el Señor me está viendo. Uno debería vivir todos los días con la conciencia de que el Señor es grande y lo está viendo. Lo está sabiendo todo y que el Señor está ahí con usted todo el tiempo. Amén. Entonces, el temor del Señor en realidad es reverenciarlo a Él, es escucharlo, es obedecerlo. Temor del Señor es reverenciarlo, escucharlo y obedecerlo como lo más grande que existe.
¿Cuántos creen que el Señor es muy grande? El Señor es demasiado grande y debemos ser conscientes de esa grandeza, que el Señor lo ve todo. A veces se nos olvida que el Señor nos está mirando. La iglesia primitiva hacían todo a la luz de que el Señor los estaba viendo. Iban a decir una mentira, no, porque el Señor lo sabe. Amén. Iban a hacer algo equivocado, no, porque el Señor me está mirando. Amén. Dice que a veces nos equivocamos en eso. Dice la Biblia que en alguna ocasión en el pueblo de Israel, los sacerdotes, imaginen los sacerdotes, en sus cámaras secretas hacían imágenes de dioses paganos y se postraban y los adoraban. Y al templo salían todos lindos, amamos a Dios, pero en el secreto tenían sus ídolos, sus dioses paganos, mejor dicho, demonios. y se postraban ante ellos. Y el Señor lo vio. Y el Señor se lo mostró al profeta. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Sabe qué dicen ellos? Dios no ve. Él se ha ido de la tierra y Él no sabe, Él no ve, Él está distante. Pero ¿cuántos saben que sí lo estaba viendo y sí lo está conociendo todo? Tenemos que andar a la luz de que Él todo lo ve. Amén. No nos podemos engañar a nosotros mismos. El Señor lo ve todo. Mire, fue tan grande el secreto de esta iglesia primitiva en reverenciar al Señor, en tenerlo en cuenta a Él, porque Él es más grande que los reyes. Él es más grande que los hombres. Él es más grande que toda persona en esta tierra. Él es más grande que los cielos. Él es más grande que los mares. Mejor dicho, nuestro Dios es lo más poderoso que exista. Amén. Los creyentes de la iglesia primera o de la iglesia del principio fueron acusados falsamente. Fueron acusados. ¿Sabe de qué los acusaron? Hechos 17 verso 7. Allá dice de qué los acusaron. En Hechos 17 verso 7, a los cuales Jasón ha recibido en su casa, y todos estos contravienen el decreto de César. ¿Sabe de qué los acusaron? De no obedecer las leyes del emperador romano que se llamaba el César. Acusaron a los cristianos de no someterse a las leyes, de no obedecer al gobierno, porque los cristianos decían que había otro rey para ellos y que ese rey se llamaba Jesús. Imagínense, tremenda acusación para estos cristianos. No se someten a las leyes porque ellos dicen que tienen otro rey al cual sí obedecen. ¿Ese es su rey? ¿Sí es su rey? A ese rey es que tenemos que estarle atentos. A Él es que debemos obedecerle. A Él es que debemos escucharle. Que hay otro rey. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Estamos aquí, pero nos gobierna un rey superior que está sentado en el trono a la derecha del Padre. Amén. Jesucristo, Él es nuestro rey. A Él es que hay que estarle muy atentos. Porque la gente a veces le teme al hombre, pero no teme al que está puesto para juzgar a los hombres. El Rey de Gloria. En otro lugar dice: no teman a los que matan el cuerpo. ¿Sabe quiénes podían matar el cuerpo en aquel tiempo? Los romanos. Porque a Juan el Bautista lo mataron. A varias personas los crucificaron y los mataron. Al mismo Señor Jesús. Los romanos, para muchos delitos, aplicaban ¿qué? La pena de muerte. ¿Y sabe qué dijo el Señor por ahí en el Evangelio de Mateo? No teman a los que matan el cuerpo. Teman a aquel que puede echar cuerpo, alma y todo su ser al infierno. A ese sí temed. Imagínense que Jesús dijo: no teman a los hombres de la tierra, teman a uno que tiene todo el poder y se llama Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Él debe ser nuestro temor y Él debe ser nuestro miedo. Cuando tenemos ese temor de Dios, cosas buenas nos van a empezar a pasar a los hijos de Dios. Ese secreto lo tenía la iglesia primitiva. Andar o vivir en el temor de Dios es tener en cuenta lo que Él dice en su palabra. Tener en cuenta lo que hemos aprendido cada día como la norma para nuestra vida. Nosotros debemos vivir por lo que Dios dice.
No por lo que la sociedad muchas veces dice, el mundo o los tiempos. Debemos vivir por lo que Dios dice. Dice, en estos días aprendí algo en Proverbios 1:7. ¿Sabe lo que dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. O sea, el principio de la sabiduría. O sea, si alguien quiere de verdad ser sabio, que empiece a temer a Dios y empezará a ser sabio. O sea que cuando uno no teme a Dios, no es sabio. Cuando uno no tiene ese temor de Dios, se llama necio, insensato. ¿Imagina? Pero quien empieza a temer y a reverenciar al Señor, empezó a ser sabio. ¿Cuántos sabios quieren ser aquí en esta iglesia? Amén. Tenemos que empezar a ser sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escuchaba a un predicador hace poco y decía que la gente más sabia son los que temen a Dios. Y él decía que los judíos hasta hace poco son los que más premios Nobel de medicina y de otras cosas han ganado en la tierra. Y él decía, ¿por qué será que esa gente nos llevan muchos metros adelante con respecto a la inteligencia, a la sabiduría y a la ciencia? ¿Sabe por qué? Porque ellos desde pequeñitos los entrenan para temer a Dios y obedecer a Dios. Y él decía, los judíos tienen solo el Antiguo Testamento, sin embargo ellos viven pendientes de su Dios, de obedecer a su Dios, de caminar con su Dios, y por eso son 10 o no sé cuántas veces más sabios que el resto de la gente de la tierra. Y el predicador decía, ¿qué tal si tuvieran el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos? Si ellos solo tienen el antiguo, ¿qué tal que tuvieran el nuevo y usted tiene antiguo y nuevo para ser verdaderamente sabio, para ser verdaderamente inteligente? ¿Cuántos se acuerdan que Daniel allá en Babilonia y sus amigos llegaron a ser 10 veces más sabios que el resto de muchachos? 10 veces más sabios, porque les hicieron una prueba y no se halló otro más sabio que ellos. O sea que a los que tememos a Dios tenemos posibilidad de aumentar la sabiduría y el verdadero conocimiento y la verdadera inteligencia. Amén. ¿Alguien se interesa por ser sabio? Los hijos de Dios sobrepasarán a la gente que no teme a Dios. A usted le irá mejor que a los que no conocen a Dios. Amén. Usted alcanzará más cosas. Usted será más certero en lo que haga. ¿Por qué? Porque usted tiene la sabiduría de Dios. Le irá bien. ¿Cuántos quieren que les vaya mejor? Amén. El temor de Dios también es, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Amén. El temor del Señor es apartarse del mal. Cuando uno teme al Señor, inmediatamente deja lo malo, desecha lo malo. ¿Por qué? Porque cuando uno teme a Dios, prefiere obedecer a Dios que a las obras de la carne, que a las cosas de este mundo. Entonces el que teme a Dios aborrece el mal. ¿Sabe? Cuando uno aborrece el mal, le van a venir cosas buenas. O mejor, le conviene aborrecer el mal. ¿Por qué? En algún salmo dice, ese no lo tengo ahí, pero en algún salmo dice que la santidad conviene a tu casa. O sea que a nosotros nos conviene ser santos. ¿Sabe por qué? Porque más de Dios vamos a tener. Más del respaldo de Dios va a venir a nuestra vida. Más del Espíritu Santo va a haber en nuestros corazones. Mire lo que dice Hebreos 1:9. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia, hablando del Señor Jesús. Era una profecía referente al Señor Jesús de un salmo y dice, has amado la justicia, y está hablando del Señor, y aborrecido la maldad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿Sí o no? Amó lo de Dios y aborreció las cosas del diablo. ¿Sí o no? Él amó lo de Dios y desechó lo de las tinieblas y el pecado. Y por eso, ¿qué hizo Dios? El Dios tuyo, amén, por lo cual te ungió Dios. O sea, porque hizo lo primero, Dios le ungió. Le ungió Dios, el Dios tuyo te ungió, ¿qué?
más que a tus compañeros. Imagine que Jesús es el santo de los santos, ¿sí o no? Pero es el que más poder y dones ha tenido sobre la tierra, porque le ungió Dios, el Dios tuyo, más que a tus compañeros. Gloria a Dios por eso, amén. Entonces nuestro Señor aprendió la obediencia. Nuestro Señor tomó la decisión de servir a Dios y desechar el mal, y por eso vemos todo el respaldo que Dios le dio y sirvió en esta tierra. ¿Qué dice Hebreos 5:8? Dice que Jesús, con todo y ser un hijo de Dios, amén, y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Qué pasó Jesús con todo ese padecimiento, sufrimiento? Aprendió obediencia. Amén. Nuestro Señor fue obediente hasta la muerte, imagina. Nuestro Señor se sometió a todo el plan de Dios. Nuestro Señor no escatimó nada. Él dijo: hay que ir a la cruz, y a la cruz voy por ellos. Él fue, mire todo lo que le tocó sufrir, pero eso muestra que Jesús estaba dispuesto a obedecer al Padre en todo. Y eso es temor de Dios también. Cuando uno obedece a Dios, le teme, pero hace su voluntad. Amén. Hace lo que Dios le dice, hace lo que Dios le manda. ¿Qué hace un creyente que teme a Dios? ¿Quieren saber qué hace un creyente que le teme al Señor? Lo primero que hace un creyente que le teme a Dios es que medita su palabra. Un creyente que le teme a Dios le pone mucha atención a lo que dice ese libro. El Salmo 1 del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. O sea, la palabra misma es la que nos imprime el temor de Dios. Usted no puede temer a Dios sin conocer la palabra. Usted conoce a Dios y Dios le enseña quién es Él a través de su mismo libro. Nosotros necesitamos amar más la palabra, porque la persona que teme a Dios es porque medita en su palabra de día y de noche. O sea que lo más importante para nosotros no es el televisor de pantalla plana o curvo de 80 pulgadas. Lo más importante para nosotros es la palabra de Dios, porque ella nos enseña quién es Dios, cómo caminar con Él y cómo hacer su voluntad. Amén. Eso debe ser lo más importante para nosotros. En su palabra medita de día y de noche. ¿Qué más dice? Esa persona será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará, mis hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque esa persona va a dar fruto. A esa persona se le va a ver la bendición de Dios. La persona que teme a Dios, Dios lo ayuda, Dios lo protege, Dios le añade bendición cada día. Eso es lo que habla ahí, que será prosperado en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque se está ocupando de lo más importante. Lo importante para nosotros es conocer a Dios, y a Dios se le conoce por su palabra. Si la Biblia la abrimos solo cada 31 de febrero, no vamos a conocer a Dios. Amén. Hay gente que lee la Biblia de vez en cuando. Hay gente que ni la saca. Y hay Biblias que están llenas de moho, y hay Biblias que están llenas de polvo, y hay Biblias que están en el olvido. Pero lo más sagrado que usted tiene es la palabra de Dios, para ver a Dios y conocerlo a Él tal cual es. Amén. Entonces, qué hermoso. El que ama a Dios y teme a Dios medita en su palabra. Haga eso y usted aprenderá a conocer más a Dios. Tendrá más sabiduría de Dios, y Dios le mostrará todo su bien, todas sus respuestas, toda su ayuda. Usted las verá cada día. ¿Qué más podemos decir? Que el que teme al Señor busca primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Amén. El que teme a Dios busca primero lo de Dios. Eso muestra su temor. Eso muestra lo importante que es Dios para su vida. Porque ¿qué dice Mateo 6:33? Mas busca primero el reino de Dios y su justicia,
y las demás cosas le serán añadidas, pero busca primero. ¿Por qué? Porque si Dios es primero, es porque Dios es más importante en su vida que cualquier otra cosa. Amén. Por eso Él le da el primer lugar al Señor. Lo de Dios para Él es primordial. Porque hay gente que le da a Dios las obras. Hay gente, hermano, allá le llego, sí puedo. Si me queda tiempo, voy a la iglesia. Y sabe que a esas personas nunca les queda tiempo para Dios. Amén. Mire, hay gente, en estos días me hablaba una señora y decía, no voy a la iglesia, es que he estado como enfermita, pero yo sé que puede caminar. Yo sé que sale y trabaja debajo del sol y de todo, y ahí sí no tiene problema. Solo para venir a la iglesia está enfermita. Pues si viniera Jesús la sanaría, porque Él es nuestro sanador. Pero es cuestión del corazón de cada persona, amén. Entonces démosle a Dios lo mejor, amén. Démosle a Dios lo mejor. Démosle a Dios el primer lugar. El que teme a Dios busca primero lo de Dios. Para el que teme a Dios, Dios es primero que el trabajo. Dios es primero que el tamal con chocolate. Dios es primero que la lavadora. ¿Sí o no? Dios es primero que planchar. Dios es primero que viajar. Dios es primero que la piscina. Dios es primero que todo. Para el que teme a Dios no hay nada más importante que buscarlo a Él, oír su palabra y hacer lo que Él le diga. Alguien que diga amén en esta casa, aleluya. Dios debe ser el número uno. Por eso dice que lo amarás a Él por sobre todas las cosas. Y una manera de amarlo a Dios es su palabra, es congregarse, es orar, es buscarlo, el estar interesado en las cosas de Dios. Pero hay gente con poco interés porque ha perdido su primer amor, porque ya no lo aman como antes, porque hubo un tiempo en que eso a toda reunión venían, pero ahora no se les ve ni por las curvas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque han perdido el fuego, han perdido la pasión, pero los que temen a Dios lo aman a Él más que a todos, amén, y buscan amarlo con todo su ser, amén. Gloria a Jesús. ¿Qué hace un creyente que le teme al Señor? ¿Quiere otra cosa que Él hace? El que teme al Señor es generoso. Ahí sí se quedaron callados, pero el que le teme a Dios es generoso, amén. El que teme a Dios, una manera de que uno teme a Dios es que uno es generoso con Él, con su causa, con sus obras, con la gente necesitada. Uno es generoso. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio 14, 22 y 23. Mire el 14, 22 lo que dice. Indefectiblemente. ¿Sabe lo que significa indefectiblemente? Sin falla. Sin equivocarse, sin falla diezmarás. Amén. Sin faltar diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Para qué será que hay que sacar el diezmo tan juiciosamente y no darle serrucho al diezmo? ¿Por qué será que hay que sacarlo de Dios? Porque mire lo que dice el verso siguiente. Que el diezmo tenía como varias secciones. El diezmo, había un diezmo para los sacerdotes, había otra parte del diezmo que era para venir a Jerusalén y hacer una gran comida, invitar a los sacerdotes, a los pobres, a los huérfanos y a las viudas y ayudarles en sus necesidades. El diezmo debía alcanzar hasta para darle a los pobres. ¿Ve? Dice, y comerás delante de Jehová en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. Darás allí el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué debía traer el diezmo hasta de la vaca? Para que la parte final se haga realidad. ¿Cuál es? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. O sea que una manera en que uno está temiendo a Dios y obedeciendo a Dios es que uno saca lo de Dios fielmente y por eso Dios lo va a bendecir. Eso muestra que teme a Dios. Amén. Eso muestra que Dios es importante en su vida. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Ese verso me pareció increíble, poderoso. ¿Qué dice Malaquías 3:10?
Malaquías 3:10 dice: traed todos. ¿Y quiénes son todos? Ricos y pobres, ¿sí? Clase media, clase alta, clase baja. Gente gana 1,000 millones, como el que gana el mínimo, como el que gana 100,000. Traigan todos el diezmo a la casa del Señor, ¿sí o no? Y haya consecuencia de diezmar, que haya alimento en su casa. Y de esa manera dice: me prueban, dice el Señor, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Aleluya. O sea, Dios es maravilloso. Dios no se queda con nada. El que le da a Dios, Dios le devuelve. Y le devuelve más de lo que da. Y lo bendice más de lo que siembra. Porque Dios cree en esa ley de la siembra y la cosecha. Dios sabe que el que siembre un puñado de trigo puede recoger un bulto de trigo. El que siembre un bulto de trigo puede recoger 100 bultos de trigo. Dios cree en esa ley porque Él la creó. Amén. Y Dios sabe que dando es como recibimos. Amén. Porque la gente y todos nos gusta recibir. A mí me gusta recibir. ¿Y a usted? Yo creo que a todos nos gusta recibir. Pero nos debe gustar también dar. Porque dando es como uno recibe. Primero da, luego recibe. La Biblia dice: dad y luego se les dará, porque todo lo que el hombre siembre a la corta o a la larga lo va a volver a recibir. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces es generoso. El que teme a Dios no le tiembla la mano para darle a Dios, al necesitado, al que Dios le ponga, al que Dios le ordene. Él va a estar ayudando personas en necesidad. Mire, el tiempo que estamos viviendo es para tener 1 o 2 personas a las que le estemos ayudando. El tiempo que se está viviendo en Colombia, en Venezuela, en tantos lugares, es para tener familias a las que uno, personas a las que uno esté ¿qué? Apoyando. Porque las cosas están así. En Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas, no importa, déjalo que se vaya, que pasado el tiempo lo recibirás multiplicado. Amén. ¿Por qué? Porque el generoso será prosperado. ¿Cuántos quieren más prosperidad en su vida? El alma generosa será prosperada de seguro. Hechos 10:2. ¿Qué dice Hechos 10 verso 2? Hechos 10 versículo 2 dice, era 10:3 pero estaba equivocado, es 10:2. 10:2 dice, Hechos 10:2, hablando de Cornelio, que era un hombre, ahí dice las virtudes: era piadoso, muy consagrado a Dios. ¿Qué más? Temeroso de Dios. Imagínese un hombre que temía a Dios y no lo conocía bien, no había conocido el evangelio de Jesús, no era salvo, sin embargo era temeroso de Dios. ¿Qué más dice? Que aparte de temeroso de Dios era con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo. Quiere decir que sembraba mucho, ayudaba mucho, daba para la causa de Dios. Mejor dicho, era un hombre súper generoso y oraba a Dios siempre. Buenas virtudes las de este hombre, pero el temor de Dios va ligado con el ser generoso. Amén. Eso lo muestra la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que en Hechos 5 del 1 al 5, ustedes se acuerdan de esa parejita que todos daban generosamente para soportar o ayudar a los necesitados de la iglesia de Jerusalén, y estos vendieron el lote y le quitaron por lo menos el 50%? ¿Sabe qué les faltó a esa parejita llamadas Ananías y Zafira? ¿Qué les faltó? Temor de Dios. Porque si ellos hubiesen tenido temor de Dios, dan completo lo que habían prometido para la causa de Dios y no se quedan con nada. Pero a ellos les faltó el temor de Dios. ¿Y sabe quién los engañó? Satanás. Dice el verso 3 que el Señor le dijo, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: Satanás, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. No le has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, Pedro no se dio cuenta que le estaban tumbando al Señor. ¿Sabe quién se dio cuenta? El Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que Él es Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce y que de Él no nos podemos
esconder. Amén. Entonces el que lo sabe todo, lo conoce todo y nos puede reprender en cierto momento, porque ahí ellos fueron reprendidos por su maldad, por su dureza de corazón, por su engaño, por su mentira, tantas cosas que se hicieron ahí. Entonces el alma generosa, tenemos que conservar la generosidad como una muestra de temor y reverencia a Dios. ¿Qué más hace el que es temeroso de Dios? Vive apartado del mal. El que es temeroso de Dios deja el mal. 2 Corintios 7:1. Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sabe qué promesas son? Los versos anteriores dice que Dios había prometido: andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Imagínense, tenemos una promesa de que Dios vive en nosotros, se manifiesta con poder en nuestras vidas. Tenemos la promesa de ver a Dios cara a cara, prácticamente caminando con nosotros. Si tenemos esas promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos. ¿De qué? Del chorrete en la camisa. ¿Sí o no? De toda contaminación de carne y de espíritu, limpiémonos, perfeccionando ¿qué? La santidad. ¿En qué? ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo será mejor la santidad? En el temor de Dios. O sea, ¿qué nos ayuda a dejar lo malo más rápidamente? El temor de Dios. Porque si usted teme a Dios, ¿cuántos saben que a veces el temor a su jefe evita que usted se coge el billete de 50,000? No. ¿Sí o no? El temor de Dios hace que usted no haga algo indebido en la empresa. El temor de Dios hace que usted llegue a faltarle a su jefe, a su empresa, a su negocio. El temor de Dios nos ayuda a vivir correctamente. Amén. Por eso dice ahí que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando uno tiene en cuenta a Dios y su palabra, usted dice: no, porque Él me está viendo. No, porque Él lo sabe. No, porque delante de Él no hay nada oculto. Entonces, si el jefe lo está mirando, usted no coge de la caja y... ¿Sí o no? El temor de Dios hace que la gente se abstenga del mal. ¿Sí o no? El temor de Dios hace que la gente haga algo incorrecto. Entonces, el que teme a Dios se aparta del mal. Es más, la persona misma va a desechar las cosas malas por amor al Señor, por temor al Señor. ¿Sabe qué hizo José cuando esa mujer lo apercollaba allá? ¿Sí han leído en Génesis cuando dice que una mujer ahogaba a José y lo tenía contra las puertas? ¿Qué hizo? Salió como alma que lleva el Señor. Salió corriendo, porque dijo: ¿cómo habría yo de pecar contra mi Dios? O sea, ¿qué lo guardó a José? El temor a Dios. El saber que Dios lo estaba viendo y Dios lo estaba oyendo, Dios lo estaba sabiendo. Dijo: no, yo no voy a pecar contra mi Dios. Y paticas, ¿para qué las tengo? Para salir corriendo. El hombre salió corriendo y hasta hoy se habla de esa hazaña del hombre llamado José. Pero ¿qué le faltó a Sansón? Temor de Dios, porque la Dalila lo envolvió y le sacó el secreto y lo volvió un 8, y le faltó el temor de Dios a Sansón. Tremendo. O sea, ahí nos damos cuenta dos tipos de personas. Pero la persona que teme a Dios tendrá el poder para desechar el pecado. Es más, Dios le dará una fuerza interior, una capacidad para decir: no bebo, no tomo, no robo, no engaño, no miento, no hago lo indebido. Amén. El que teme a Dios tiene el poder para vencer en medio de este mundo. Gloria a Dios. ¿Qué más hará el que teme a Dios? Hay muchas cosas que hará el que teme a Dios. Le digo que hará: actuará con justicia. El que teme a Dios actuará con justicia y rectitud. ¿Sabe que el que teme a Dios va a tratar bien a sus empleados? Les va a pagar lo correcto, les va a pagar lo justo.
no le va a robar al empleado, o el empleado no le va a robar a su patrón, porque sabe que el jefe del patrón y el empleado es Jesús. Y lo tremendo cuando uno teme a Dios es que usted no va a actuar injustamente. Usted no se va a aprovechar del pobre. Usted no va ¿sí me entiende? A hacerse rico, a hacer ganancias a costa de los demás. ¿Por qué? Porque mi Dios lo ve y Él lo va a demandar, y yo quiero estar bien con mi Dios. Alguien diga amén. Alguien diga: yo voy a actuar correctamente, no voy a actuar injustamente. El que teme a Dios actuará con justicia. Es más, actuará con bondad. Será bondadoso y será generoso. ¿Quiere un ejemplo? Nehemías 5, 6 al 9. ¿Qué dice carta de Jeremías, libro de Jeremías? ¿Qué les dije que era? Libro de Jeremías, capítulo 5, versos 6 al 9. ¿Qué dice allá? Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y sus palabras. ¿Cuál era el clamor del pueblo a Nehemías? Nuestros hermanos judíos están esclavizando a nuestra gente. Los están tomando por esclavos. Les estamos vendiendo nuestros hijos por un plato de comida. Nuestra necesidad es tan grande que estamos en gran afrenta. Cuando oí eso, me enojé. Entonces lo medité. ¿Y qué hizo Nehemías? Reprendió a los líderes, a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? ¿Son agiotistas? ¿Le prestan plata a su hermano al 5 y al 10%? Hermanos, ¿qué dice? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Qué dice el verso siguiente? Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. ¿Y callaron? Quiere decir que estaban fallando en eso, pues no tuvieron que responder. ¿Qué dice el verso siguiente? Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Claro, hermanos, debían proceder en el temor de Dios. Porque es que si uno se aprovecha del pobre, aflige a alguien, oprime a alguien, le roba a alguien, ¿sabe qué es lo tremendo? Que el jefe lo está viendo. Que el señor del patrón es Jesús, pero el señor del empleado también. Y él, si uno o roba, engaña, oprime a una persona, ¿sabe quién pasa a defenderla? Y después viene en el ajuste de cuentas. Y yo quiero estar bien con el jefe. Amén. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren estar bien con el jefe? Hay que actuar correctamente, hay que actuar honestamente. Tenemos que tener temor de Dios hasta en el trato con los demás. En nuestros negocios debemos tener temor de Dios. En nuestra manera de vivir diariamente no podemos engañar a nadie, porque hay uno que lo está viendo. ¿Qué dice Efesios 6, 7 al 9? Efesios 6, versos 7, sí, 6, 7 al 9 dice: sirviendo de buena voluntad. ¿Cómo debemos servir y hacer las cosas? Como si fuera para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? El verso siguiente: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese bien recibirá del Señor, sea siervo, empleado, o sea libre el patrón, el bien que haga Dios se lo va a pagar. Y vosotros, amos, eso ya es para los jefes, para los patronos, dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Si el empleado le trabaja bien, es honesto, es correcto, es transparente, ¿cómo le voy a serruchar ahí 40,000, 50,000 a la semana?
¿Cómo le voy a mentir y no le voy a pagar las prestaciones sociales? ¿Cómo le voy a robar la prima y la sobrina y todo eso que se paga a mitad de año y en diciembre? Entonces dice: vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. ¿Por qué deben dejar de ser crueles y terribles? Porque el Señor de los empleados y de ustedes, si son creyentes, está en los cielos y se está dando cuenta de todo. ¿Sí o no? Dice: el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Una vez conocí una señora que era empresaria y ella me dijo: no, yo sé que en el cielo, cuando yo llegue, por ser aquí la jefe, allá me van a tener una alfombra roja y yo entraré solita por esa calle. Y los empleados allá por la puerta de atrás. ¿Usted cree que es así en el cielo? En el cielo, patrón y empleados valen lo mismo. O sea que mi trato con la gente debe ser mejor. Amén. Porque dice que los que temen a Dios no deben afligir ni oprimir a nadie, porque hará que el Señor se enoje. Y yo no quiero que el jefe de jefes esté bravo. Yo quiero agradar a mi Dios. Los que temen a Dios actúan con rectitud, con honestidad, con transparencia, pero a la vez con bondad. Qué bueno ser bueno hasta con los empleados. Qué bueno darles a veces más de lo que se merecen. Qué bueno sorprenderlos con un mercado. Qué bueno regalarles un bono de 500,000 ahí para que compren un vestido. Bueno, ya no les gustó mucho, pero ¿sí o no? Esas cosas. Es más, el bien que usted haga, el jefe se lo va a pagar. El bien que uno haga hacia la gente necesitada, dice que el que le da al pobre le está haciendo un préstamo a Dios. Y un día Dios viene y le devuelve todo eso multiplicado, grandemente bendecido. Cuando usted hace cosas por la gente necesitada, Dios premia. Amén. Dios bendice. Dios multiplica con abundancia. Pero hay que ser buenos. ¿No dice la Biblia que nos quitemos la amargura, el enojo, la ira y la gritería, y antes sed buenos o benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también lo hizo con nosotros en Cristo? Hay que ser buenos. Tenemos el poder para hacerlo. El temor del Señor nos guarda de proceder mal. El temor del Señor nos guarda de hacer lo malo. Ahora, ¿qué más hace una persona que teme a Dios? Es un testigo de Cristo. Los que temen a Dios están dando testimonio de Cristo donde quiera van. Mire lo que dice Hechos 8:4. Hechos 8:4. Pero los que salieron perseguidos de Jerusalén fueron esparcidos por todas partes. ¿Y qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Los que temen a Dios, donde van anunciando el evangelio. Son testigos de Cristo aquí en Cafarnaún. En cualquier lugar de la tierra estamos para contar las maravillas del Señor Jesús. Los que tememos a Dios somos sus portavoces, sus testigos en este mundo. Amén. Ya les hablé un poco de lo que hace. Yo pasaría todo el día hablándoles de cosas buenas que hacen los que temen a Dios. Pero estas eran algunas que quería. Otra que le quería decir es que la gente que teme a Dios no hay que rogarle para que venga a la iglesia. Los que temen a Dios son los primeros en llegar y los últimos en irse. Pero los que no temen a Dios, si me queda tiempo. Ahorita el 31 de febrero no le falto. ¿Cierto?
Los que temen a Dios, no hay que decirle hermano porque no vino a la iglesia. Los que temen a Dios son los primeros en entrar por esa puerta, porque ellos saben lo valioso que es buscar a Dios, estar con Dios y venir a oír su gloriosa palabra. Amén. Los que temen a Dios es gente consagrada. Los que temen a Dios es gente que lo busca. Los que temen a Dios, para ellos lo más importante es estar en la presencia de Dios. Amén. Voy a hablarles de los resultados de temer al Señor. ¿Usted quiere saber unos resultados o beneficios? Porque es que hay beneficios. Es más, Dios bendice a los que le buscan. Dios prospera a los que le temen. Yo encontré una cantidad de beneficios que yo no sé si los quiere escuchar ya o de una vez. ¿De una vez? Bueno, la primera, Dios va a respaldar a los que le temen. Dios los va a respaldar con todo su poder, con todos sus ejércitos, con todas sus fuerzas. Dios va a proteger a los que le temen. Dios le gusta que le teman y le reverencien. Dios le gusta que le obedezcan. Dios le gusta que lo tengan en cuenta como lo más sagrado e importante para sus vidas. Alguien diga amén. Amén. Va a ser respaldado por el Señor. Marcos 16, 19 y 20. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Está bien, Jesús se fue al cielo, pero ¿qué pasó en el verso 20? Y ellos salieron, predicaron por todas partes. ¿Ya qué sucedió ahí? Ayudándoles el Señor. En el verso 19 se había ido, pero en el 20 ya estaba con ellos cuando fueron a predicar el evangelio. Aleluya. Él está arriba, pero está aquí. Él está arriba, pero está donde alguien le teme. Los está apoyando con milagros, señales que siguen sus palabras o su testimonio de fe. Amén. Dios va a respaldar a los que le temen. Dios le va a respaldar con gran poder. ¿Alguien quiere ver el poder de Dios obrando a su favor? El temor de Dios va a hacer que usted vea la mano de Dios guiándole, ayudándole, proveyéndole cada día. Hechos 4, 29 al 31. Dice Hechos 4:29 que ellos oraron: Señor, encárgate de las amenazas y concede a nosotros que con todo de nuevo hablemos tu palabra, mientras nos apoyas extendiendo tu mano, haciendo milagros, señales, sanidades, mediante prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado esta oración, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, tremendo respaldo de Dios para los que le temen al Señor. Respaldo de Dios. Poder de Dios sobre sus vidas. Amén. ¿Qué más podemos decir? Hermanos, los que le temen a Dios serán protegidos por Él. Si usted se mete con alguien que teme a Dios, Dios va a defender a esa persona. Dios va a levantarse y va a proteger a los suyos. ¿Se acuerda que la iglesia primitiva andaba en el temor del Señor? Que lo leímos ahora. Y resulta que un día Saulo empezó a perseguir a los cristianos como Maduro a la oposición. Y empezó a meterlos a la cárcel. Y empezó a castigarlos. Y hubo un momento donde Saulo iba respirando amenazas contra los cristianos. Y le apareció Jesús en el camino y le dijo: ¿qué es lo que quiere conmigo, muchacho? Le apareció Jesús en el camino y le dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Cuando me persigues a los que me siguen y me temen, lo estás haciendo conmigo. Dígame a ver de a cómo nos toca. Jesús le salió al encuentro de Saulo. ¿Sí o no? Porque Dios defiende a los que le temen. Aleluya. Dios pelea por los que le temen. Aleluya. Si usted teme a Dios, Dios lo guarda, Dios lo protege. 2 versos le tengo. Salmo 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Imagínese ángeles guardándolo a usted por causa de temer a Dios. Ángeles guardando su vida, su camino, su entrada y su salida. Ángeles de Dios custodiándole todo el tiempo. ¿No le gustaría unos 10 escoltas de esos? No caen mal, ¿cierto? Que usted vaya por el centro y hay ángeles guardándole. Que usted vaya por cualquier sitio peligroso y ángeles custodiándole allí. Gloria a Dios, hay ángeles alrededor de los que temen al Señor. Vea otro verso, segundo de Reyes 6:16. Eliseo le dijo a su siervo cuando vio una multitud de ejércitos que venían por ellos. ¿Sabe lo que le dijo el profeta Eliseo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Aleluya. Más son los ángeles que nos ayudan que los demonios que nos quieran hacer daño. Más son los que nos protegen en este día. Hay ángeles protegiendo su vida. Alguien diga gloria a Dios. Hay ángeles que nos libran del mal. Hay ángeles, amén. Hay ejércitos. Hay protección de Dios sobre sus hijos, amén. Otra bendición, hermanos, es que los milagros y las señales le van a seguir al que tema a Dios. Los que temen a Dios harán milagros, harán señales, amén. Los que temen a Dios sanarán los enfermos. Mire lo que dice San Juan 14:12. San Juan 14:12 dijo el Señor: de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún más grandes, mayores hará, porque yo voy al Padre. Imagínense que Jesús promete que los que le temen y le siguen harán sus mismas obras y aún mayores. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús fue al Padre a enviarnos el Espíritu Santo, que es el que hace las obras. Qué bueno, hermanos. Aquí está el Espíritu Santo, aquí está el poder de Dios, aquí lo milagroso nos sigue, aquí cosas grandes ocurren. ¿Sabe por qué? Porque somos una iglesia que tememos al Señor, que queremos obedecer a Dios. Los que temen a Dios no estarán faltos de ningún bien. Los que temen a Dios verán grandes respuestas en su vida. Otra cosa, los que temen a Dios van a ser prosperados. ¿Alguien quiere que lo alcance el cash luna? Amén. ¿Alguien quiere ser prosperado con mucha bendición, con mucha abundancia? ¿Alguien quiere que las bendiciones económicas lleguen? Mire lo que dice Proverbios 22:4. ¿Qué dice Proverbios 22:4? Que habrá para los que temen al Señor. ¿Qué habrá? Riquezas, honra. Imagine que a usted lo honren, lo respeten, lo reconozcan. Riquezas, honra y vida son el pago, la remuneración de la humildad, pero también del temor de Jehová. Oh, gloria a Dios. Imagine que Dios pague hasta con riqueza a los que le temen. Amén. Mire lo valioso que es el temor de Dios, que hasta prosperidad viene para los que temen al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces tendrán prosperidad. Mire, ese es el primer punto y secreto de la iglesia primitiva, el temor de Dios. ¿No nos anima eso a ser temerosos de Dios mucho más? Porque Dios premia a los que le temen. Dios bendice a los que le temen. Dios tiene cosas buenas. Dios se levanta por los que le temen. Dios no abandona a los que le temen. Dios no los deja a su suerte. Dios los defiende, Dios los cuida, Dios los guarda, Dios se levanta por ellos, Dios pone su mano poderosa para decir: ellos son míos y no me los puedes tocar, Satanás. Aleluya. Y veo al rey protegiendo su vida, veo al rey salvándole cada día, veo al rey alcanzando su casa y su familia, porque Dios pone un muro de fuego alrededor de los que le temen. Dios pone un cerco de protección alrededor de sus hijos. Pero esa es la primera parte.
Mire la segunda parte que hacía la iglesia del principio. Por eso le dije que estos son los secretos que tenían la iglesia del principio, por lo cual alcanzaron grandes cosas. El primero es que eran edificados andando en el temor del Señor, y el segundo es que se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Hermanos, el Espíritu Santo es la clave para que a la iglesia le vaya bien. El Espíritu Santo es la clave para que todo cambie. Usted debe temer a Dios, pero usted debe buscar el poder y las fuerzas que le da Dios por medio del Espíritu Santo. Usted debe apoyarse en el Espíritu Santo todos los días de su vida. No puedes confiar en tus fuerzas, no puedes pensar que eres hábil para todo. Necesita que Él te sople, que Él te enseñe, que Él te diga cómo son las cosas, porque si hay alguien poderoso que sí lo puede, se llama el Espíritu Santo de Dios, y Él quiere venir a su vida y dotarle de unas fuerzas maravillosas, sobrenaturales. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo es una persona. Pero el Espíritu Santo tiene que ser buscado de parte nuestra. Amén. Él tiene que ser buscado. ¿Qué dijo Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Usted quiere conocer la verdad? Mire quién se la enseña: el Espíritu Santo. Mire, para predicar la verdad, ¿qué me toca hacer? Buscar al Espíritu Santo. ¿Y qué le toca hacer? Buscar al Espíritu Santo para que Él se le ayude a digerir, a aprender, a conocer. Porque el único que tiene poder para abrir los ojos del entendimiento y dar revelación al Espíritu se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que conoce la verdad y se la puede digerir o dar por cucharaditas. Amén. Yo no sé qué tanto usted pueda comer de la verdad, pero hay niños que toca alimentarlos en goticas. Hay niños que toca alimentarlos con solo tetero. Hay niños que toca alimentarlos con cucharaditas, pero hay niños que toca alimentarlos ya con una comida más fuerte. Y yo creo que de acuerdo a lo que usted pueda comer, el Espíritu Santo se lo va a dar. Pero tienes que buscar del Espíritu Santo. Él te guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo no sé qué cosas vendrán en 10 años, pero Él se las puede mostrar hoy, porque Él todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo lo conoce todo, y lo que usted necesite saber, si lo buscas, tendrás la respuesta. Tendrá la respuesta por el Espíritu Santo de Dios. Amén. A través del Espíritu Santo, el Señor va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia impactó la tierra. Dice que se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. El secreto de la primera iglesia es que sus fuerzas eran Dios mismo. El problema de nosotros es que nosotros somos como aquel inteligente que no fue nada inteligente, llamado Nabucodonosor. ¿Sabe qué dijo Nabucodonosor cuando construyó la tremenda ciudad de Babilonia? ¿Sabe lo que dijo Nabucodonosor? Voy a tratar de decir lo que dijo Nabucodonosor. Él hizo tremenda ciudad, y cuando la acabó de construir dijo: ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué, pueblo? Yo, mi mano y mi fuerza han construido toda esta bella ciudad para mi gloria. Eso dijo Nabucodonosor, que él, su fuerza, su mano y su poder. Ahora, usted y yo no decimos eso, pero con las actitudes lo decimos. No decimos que somos, pero no, yo tengo como, o sea, yo soy sabio, yo soy inteligente. Usted no sabe qué apellido soy yo. No, yo sé que es Pepinito, nada más. Pero a veces nosotros nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, y resulta que Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que no sabemos nada. Dios sabe que no sabemos ni qué pasará en una hora, pero hay alguien que todo lo sabe, y Dios lo envió para ser su ayudador, y se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? Él está aquí en esta mañana. Él se está moviendo en medio de la iglesia. Él quiere hacer cosas tremendas en nuestras vidas, hermano. Amén. Él quiere hacer cosas grandes, pero necesitamos buscarlo, creerle a Él,
llenarnos de Él. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Qué tremendo verso ese de Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, el gobernador. Dios le mandó esta palabra diciéndole, ¿qué dice esa palabra? Gobernador de Jerusalén, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es que vas a ganar las cosas? ¿Cómo es que vas a hacer cosas grandes para Dios? No con ejércitos, fuerza humana, ni con fuerza de hombre, sino con el Espíritu Santo de Dios. Hay algo más fuerte que los ejércitos. Hay algo más grande que nuestra fuerza y sabiduría humana, y se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es Dios, Él es bueno, Él es todopoderoso y fue enviado para ayudarte. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué no contar con este ayudador divino? ¿Por qué no pedirle ayuda? ¿Por qué no pedirle fuerzas? Hay cosas que usted no sabe con respecto a su futuro. Hay cosas que usted no sabe ni con quién se casará, ni dónde vivirá, ni qué carrera estudiar, ni qué casa tener, ni en qué país vivir. Usted no lo sabe tal vez, pero hay alguien que sí lo sabe y le puede guiar a todo lo mejor que Dios tiene para su vida. ¿Se llama quién? El Espíritu Santo de Dios. Los primeros cristianos siempre lo buscaban a Él, siempre le pedían a Él, siempre escuchaban lo que Él les pusiera, y ellos alcanzaron las mejores cosas. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos faculta, hay alguien que nos ayuda, hay alguien que cubre nuestras debilidades. Dice Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el que intercede por los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo sí lo sabe. Él sí puede ayudarte. Por eso la iglesia primitiva se apoyaban en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué hacía la iglesia primitiva? Le pedían ayuda. Le decían: Señor, no sabemos qué hacer. ¿Se acuerdan en Hechos 4:29 al 31? Que los amenazaron, les prohibieron predicar, Maduro los echó a la cárcel. ¿Sí o no? A los primeros cristianos sacaron un nuevo edicto, sacaron una nueva asamblea. ¿Y sabe lo que dijo esa nueva asamblea? Aquí prohibido predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hicieron los hermanitos en Hechos 4:29? Levantaron sus manos y le dijeron: Señor, encárgate de los maduros y los no maduros, pero a nosotros concédenos que con todo poder hablemos tu palabra mientras extiendes tu mano y nos respaldas haciendo milagros, señales, sanidades y prodigios. Y cuando oraron eso, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Todos fueron llenos del Espíritu. Amén. Llegó el respaldo de Dios, llegó la ayuda de Dios. Dios da ese poder a los que le piden. Dios da poder a los que le piden ayuda. ¿Qué dice Hechos 13 del 1 al 3? Que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, entre los que estaban Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo que también es el mismo Pablo, y estos ministrando al Señor. ¿Qué hay que hacer para que el Espíritu Santo nos llene y nos fortalezca? Hay que ministrarle al Señor más alabanza, más adoración, más acciones de gracias. Hay que estar agradecido por todo. Hay que decirle al Señor que Él es grande, y Él se pone muy contento cuando le dicen: tú eres grande, tú eres poderoso. Él viene y le brinda de su poder. Aleluya. Cuando usted le dice al Señor que es el mejor, Él le va a dar de lo mejor. Él va a traer de su grandeza, de su santa unción, de sus preciosos dones, y lo va a derramar en su espíritu, allí donde le puedan ser útiles. Él va a traer cosas grandes a su vida. Pero allá dice que estaban ministrando al Señor, orando, ayunando. ¿Y qué pasó en ese momento de búsqueda del Señor? Habló el Espíritu Santo. Ellos le dijeron: Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? No sabemos qué hacer como iglesia. ¿Y qué les dijo el Espíritu Santo?
Aparten a Bernabé y a Saulo y envíelos a llevar el evangelio a otros lugares de la tierra. Envíelos porque yo los tengo reservados para esa obra. ¿Qué pasó? Habló el Espíritu Santo. Cuando uno le pide ayuda, Él le va a mostrar, Él le va a hablar, Él le va a decir lo que usted no sabe. Había hace años un programa en la televisión que decía: yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hoy le puedo decir que yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El Espíritu Santo de Dios, amén. Él sí sabe lo que no sabemos. Lo que no podemos, Él se lo puede mostrar o Él se lo puede hacer. El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama, pídeme. Eso es lo que hay que hacer. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya. Pero hay que clamarle a Él, hay que aprender a pedirle a Él, amén. Hay que aprender a venir a su presencia y decirle: Señor, dame más, amén. Quiero más de ti, dame más de tu poder y de tu presencia. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se declaran hoy necesitados, absolutamente necesitados de ese poder que solo Dios da por el Espíritu Santo? Amén. Si usted está necesitado, yo también estoy necesitado de ese poder. Pero Jesús dijo algo en Hechos 1:8, y con este termino: pero recibiréis poder. ¿Qué te puede dar Dios por el Espíritu Santo? Poder. Poder, porque lo necesitamos. Recibiréis poder por el Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre sus vidas, van a recibir poder. Y yo me declaro necesitado de ese poder. Y yo me declaro totalmente necesitado de esa unción, de esa gracia, de esa manifestación de Dios. Porque cuando Dios viene, los débiles se hacen fuertes. Cuando Dios viene, Él le da fuerzas al que no tiene ningunas. La Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen, pero que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y fuerzas nuevas vienen a su vida hoy por intermedio del Espíritu Santo. Él está aquí en esta mañana. Y si usted vino sin ganas y deprimido y angustiado, usted se irá con otra cara hoy, porque habrá alguien que le levanta, habrá alguien que le fortalece, habrá alguien que le da esperanza, habrá alguien que le dice: nada está perdido, con Dios todavía se puede ganar la batalla, con Dios todavía se puede salir adelante, con Dios nada estará cerrado para siempre, con Dios las puertas se abrirán, con Dios la vida cambiará. Con Dios no siempre habrá limitaciones. Con Dios no siempre la oscuridad reinará, porque Dios es luz. Aleluya. Con Dios vamos a sobrepasar barreras. Con Dios vamos a vencer obstáculos. Con Dios, realmente, con Él y por medio de Él, todo será posible. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Yo siento la presencia del Señor aquí. Yo siento que el Señor quiere hoy poner más de ese poder en nuestras vidas. Dios quiere hoy que el que no tiene fuerza reciba fuerzas. El que no tiene cómo salir adelante, el que siente que nada le sale, las cosas le van a cambiar. El que dice: no, a mí nada me funciona, todo está terrible, todo está cerrado. Vea al Señor, porque dice que Él da fuerzas, Él da poder para vencer, Él da victoria a sus ungidos, Él da poder a sus hijos. Es más, Él está enviando un campamento de ángeles a los que le temen, para que los defiendan, para que los ayuden, para que los guarden, para que les abran camino, para que destruyan sus obstáculos. Es más, los demonios ya están huyendo, porque el Señor viene con poder y gloria a salvar a su pueblo. Las fuerzas del mal que habían tratado de engañar a los hijos de Dios están en huida en esta mañana, porque el Espíritu Santo es la fuerza conmovedora de Dios, la fuerza que hizo el cielo, las estrellas y todo lo que existe ahora fue creado por el poder de Dios, y ese poder está aquí en esta mañana. Dígale conmigo: Señor Jesús, yo quiero temerte, yo quiero obedecerte,
Quiero aprender a servirte. Quiero aprender a seguirte, Señor. Dígale, mi amado Jesús, hoy reconozco que tú eres el Rey de los reyes, el más grande de todos los grandes. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el juez de los vivos y de los muertos. Tú eres el primero y el último. Dígale, tú eres el todopoderoso. Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Dígale, Señor, yo voy a vivir por tu poder. Yo voy a caminar en tu temor. Yo te voy a tener en cuenta todos los días de mi vida. A partir de hoy, tú serás mi número uno. Tú serás el más importante en mi corazón. A partir de hoy, te declaro el Rey de mi vida. Jesús, eres el Rey de mi vida. Jesús, eres el Señor de mi corazón. Jesús, no hay otro como tú, mi Dios. Gracias por entrar en mi vida. Gracias por ser mi Salvador. Gracias por ser mi Señor. Gracias por obrar con poder en mi vida. Gracias por moverte en gloria en este lugar. Dígale, Señor, yo te voy a temer, te voy a obedecer, voy a hacer tu voluntad en la tierra. Pero te pido, Señor, bendíceme, libérame, transfórmame, hazme progresar, lléname de bendiciones ahora. Dame una renovación, dame un cambio extremo, Señor. Quiero vivir en victoria, quiero vivir libre, quiero vivir sano, quiero ver la prosperidad divina, quiero ver tu mano salvándome, bendiciéndome, alcanzándome cada día. Dígale, Señor, en esta hora yo me convierto a ti, el Todopoderoso. Dígale, Señor Jesús, tú eres el número uno. Tú eres lo más importante. Tú eres lo más querido para mi alma y mi corazón. Dígale, Señor, entra en mi vida. Rompe la oscuridad, rompe las tinieblas, rompe el engaño. Quita lo que no sirve, quita el desánimo, quita la frialdad espiritual. Rompe, Señor, mi falta de compromiso, mi falta de entrega. Quita, Señor, toda rebeldía en mi alma, todo sequedad en mi corazón. Rómpela, Señor, y dame aguas vivas. Dame más de tu poder, dame más de tu gloria, Señor. Dígale, yo estoy recibiendo hoy de la abundancia tuya. Dígale, Señor, pasa todo tu bien por mi corazón. Dígale, Señor, yo quiero acercarme a ti, yo quiero conocerte más. Diga, abre mi apetito espiritual para buscarte, para ir a orar, para leer la palabra, para entender la verdad. Dígale, Espíritu Santo, ven a mi vida en este momento y lléname de tu poder, lléname de tus fuerzas. Diga, dame de tus fuerzas, Señor. Dame de tus fuerzas, Señor. Diga al Espíritu Santo, ven ahora mismo, Señor. Creo que estoy recibiendo de tu poder. Creo que estoy recibiendo nuevas fuerzas. Dígale, creo que me estoy llenando de ti. Dígale, algo está pasando en mi vida hoy. Algo nuevo, algo fresco, algo abundante está tocando mi espíritu. Y es tu poder, es tu presencia. Dígale, bienvenido, Espíritu Santo. A partir de hoy me voy a apoyar en ti. Te voy a preguntar, te voy a buscar, te voy a pedir ayuda. Dígale, Espíritu Santo, no andaré más en mis fuerzas, no andaré más en mi sabiduría, no andaré más en mi conocimiento humano, no andaré más en lo que yo creo, sino en lo que tú dices, Señor amado, en lo que tú me enseñas, Señor amado. Dígale, soberano Dios, manifiéstate en mi vida. Dígale, a partir de hoy, Señor, no me verán solo, te verán a ti conmigo, Señor. Dígale, Espíritu Santo, necesito estas fuerzas, necesito este poder, necesito esta gloria, necesito esta bendición. Dígale, Espíritu Santo, unge mi cabeza. Dígale, bendice mi cabeza, bendice mi mente, bendice mi inteligencia, bendice mi corazón, bendice mi alma. Ahí está el Espíritu Santo. Siento que el Señor Jesús le está poniendo la mano a varias personas para derramar del aceite fresco del Espíritu Santo, porque el que unge con el Espíritu Santo se llama Jesús. Y Él está aquí en esta mañana. Él está poniendo de esa unción fresca. Él está trayendo de ese poder. Recibe de ese poder. Ahí está la unción cayendo sobre su vida. Ahí están viniendo nuevas fuerzas. Hay gente que alega debilidad. Hay gente que dice cansancio. Hay gente que dice no puedo. Hay gente que llegó aquí esta mañana sin ninguna fuerza para seguir adelante. Pero el Señor los está cambiando.
El Señor los está renovando. El Señor les está dando sus fuerzas. Dígale el Señor, dame tus fuerzas. Recibo tus fuerzas. Recibe las fuerzas del Señor. Recibe el poder de lo alto. Ahí está el Señor dándole ese poder. Tómalo en su corazón. Tómalo en su espíritu. Tómalo en su espíritu. Ahí hay fuerzas. Ahí algo nuevo está viniendo. Algo grande está llegando. Algo bueno está sucediendo. Oh, aleluya. No piense en lo que tiene o no tiene. Piensa en lo que Dios va a hacer. Piensa en lo que Dios puede hacer a partir de hoy. Dios no piense en si hay o no hay. Piense que la gloria de Dios se va a manifestar sobre su vida. Sopla, Espíritu Divino. Sopla, Espíritu Santo precioso. Gracias, Señor. Gracias por tocar al débil, por tocar al huérfano, a la viuda, por tocar al que no tiene, por tocar al que está atribulado, por tocar al que está pasando necesidad. Oh Dios, dice que tendremos nuevas fuerzas y yo las estoy recibiendo. Dígale, Señor, yo estoy recibiendo nuevas fuerzas. Yo estoy recibiendo salud para mi cuerpo. Yo estoy recibiendo sanidad ahora mismo. Dígale, tú estás aquí llenando mi vida. Dígale, tócame, Señor. Tócame, Señor. Tócame, Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a poner nuestra canción de adoración. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Algo está llegando aquí. Algo está viniendo a nuestro espíritu hoy. Aleluya. Algo está pasando aquí esta mañana. Aleluya.